Términos anatómicos. Desde tiempos remotos, la terminología anatómica ha experimentado gran cantidad de modificaciones, pasando por la derivación semántica del griego y latín, muy utilizada en la clínica médica, el uso de epónimos, nombres o apellidos de gente ilustre, o bien el de la actualidad, que consiste en el uso de términos objetivos y descriptivos. Se han dado numerosas reuniones y acuerdos internacionales, entre los que destacan en 1995 el primer Congreso Anatómico de Basilea, en 1950 el Cuerpo Internacional de Anatomía, después en 1960 se elaboró la nómina de histología y embriología. Luego, en 1985 en Londres, Inglaterra, aconteció el 12º Congreso de Anatomistas del Comité Internacional de la Nómina Anatómica, momento en que de manera definitiva se eliminaron los epónimos y términos regionalistas al publicarse la nómina anatómica en 1989. De cualquier manera, los términos anatómicos son utilizados para determinar la posición de una estructura, o sea, su localización y ubicación, y la relación espacial de sus componentes, o sea, la disposición, expresar la dirección que tiene un componente del cuerpo, o sea, la orientación, y su relación con otras estructuras vecinas, y finalmente, para manifestar el sentido de sus movimientos. Podríamos añadir que sirven principalmente para evitar descripciones complicadas al utilizar un lenguaje anatómico objetivo y descriptivo, lo que promoverá una mejor comunicación y comprensión de esta ciencia y su aplicación en la clínica médica. Términos de posición y dirección. Tenemos los términos de superior o craneal, que está situado más alto o cerca de la cabeza. Inferior o caudal, situado más abajo o lejos de la cabeza. 3. Anterior o ventral, situado más adelante o cerca del plano ventral. 4. Posterior o dorsal, situado detrás o cerca del plano dorsal. 5. Medial o interno, situado más cerca del plano medio. 6. Lateral o externo, situado más lejos del plano medio. 7. Superficial, situado más cerca de la superficie del cuerpo. 8. Profundo, situado más lejos de la superficie del cuerpo. 9. Proximal, situado más cerca del lugar de unión del miembro con el tronco. 10. Distal, situado más lejos del lugar de unión del miembro con el cuerpo. 11. Mediano, situado en el plano medio o en posición central. 12. Intermedio, situado entre dos elementos que sean superior e inferior, anterior y posterior, medial y lateral. Cabe hacer mención que el término proximal, distal, se utilizan en los miembros superiores o inferiores. 13. Interior, situado más cerca del centro de un órgano. 14. Exterior, situado más lejos del centro de un órgano. 15. Homolateral o ipsilateral, situado en el mismo lado que el componente del cual se está hablando. 16. Contralateral, situado en el lado opuesto del componente del cual se trata. 17. Apical, situado cerca del vértice del componente. 18. Basal, situado cerca de la base del componente. Ahora tenemos los términos especiales. Como lo habíamos mencionado, en los miembros tanto superior como inferior o torácico o pélvico, vamos a utilizar los términos superior, proximal, inferior o distal. En el antebrazo medial se va a poder también llamar interno, cubital o ulnar, porque como vamos a ver, el cúbito está por la parte interna del antebrazo. Lateral, externo o radial, porque el radio está situado en relación al cúbito
por fuera, o sea, externo. En la mano vamos a tener los términos anterior, o sea, palmar o volar, o sea, la palma de la mano, y posterior o dorsal. Estos términos se utilizan tanto en el brazo como en la pierna. En la pierna tenemos también medial, o sea, interno o tibial, porque la tibia en relación al peroné está por dentro. Lateral o externo, fibular o peroneal, porque se toma como relación el hueso peroné que está por fuera de la tibia. Sural, también llamado de la pierna o pantorrilla. En el pie, igual que en la mano, tenemos uno superior o dorsal, inferior o plantar. Ahora tenemos que en el eje corporal, cabeza, cuello y tronco, que conforman un eje, como lo vamos a ver posteriormente, tenemos superior o craneal, inferior o caudal, anterior rostral o ventral. Este término rostral lo van a encontrar en muchos libros, aunque actualmente prácticamente es un término que ha desaparecido. Posterior o dorsal. En el pene vamos a tener que describir a veces lesiones en la parte superior o dorso, inferior o ventral. Ahora, vamos a tener también en anatomía términos de movimiento. Lo que vimos son términos estáticos, con una persona o un miembro en situación estática. Pero también vamos a estudiar los movimientos. Por ejemplo, flexión, flexión, flexión es la aproximación entre sí de las superficies de dos segmentos vecinos del cuerpo. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, el antebrazo con el brazo. Cuando se aproxima el antebrazo hacia el brazo, tenemos que es una flexión. Extensión es el alejamiento de las superficies de dos segmentos vecinos del cuerpo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el codo. Cuando se aleja o se separa del contacto de la mano con el hombro, tenemos una extensión. Aducción es la aproximación de un segmento corporal hacia el plano medio del cuerpo. Abducción, ABD, es la separación de un segmento corporal del plano medio del cuerpo. Rotación es el giro de una estructura sobre su propio eje longitudinal hacia adentro, rotación interna, o hacia afuera, rotación externa. La circunducción es la mezcla de todos los movimientos anotados hasta aquí. En el caso de la mandíbula es llamado movimiento de diducción. Entonces, circunducción es la suma de flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, ABD y ADD, que son los movimientos que presenta tanto la cadera como el hombro. Supinación, este es un término reservado al antebrazo, que gira hacia afuera como una rotación externa, lo que llega al pulgar a la posición lateral. Y pronación, el antebrazo gira hacia adentro como una rotación interna, lo que lleva al pulgar en una posición medial. Flexión plantar, movimiento del pie hacia abajo o hacia la planta, como su nombre lo dice. Flexión dorsal, movimiento del pie hacia arriba, aproxima su dorso a la pierna. Este movimiento también es llamado extensión. Inversión, giro del pie hacia afuera apoyándose sobre su borde externo, lo que lo orienta hacia adentro. Eversión, giro del pie hacia adentro apoyándose en su borde interno, lo que orienta la planta hacia afuera. Tenemos el movimiento de retrusión o retracción, es la proyección hacia atrás de la mandíbula, lengua o de los hombros, es lo que se va hacia atrás. Oposición, movimiento del pulgar que lo lleva a tocar la superficie palmar de las terceras falanges del segundo al quinto dedos. Reposición, movimiento del pulgar que lo aleja de las falanges del segundo al quinto dedos. Ahora tenemos líneas.
Las líneas son muy importantes de repasar porque sirven de parámetros anatómicos. En la parte anterior del tronco tenemos la línea media anterior, se traza sobre el plano medio. Las líneas externales o externales laterales se ubican una a cada lado de la línea media sobre las articulaciones condroesternales o bordes laterales del esternón. Las líneas paraesternales en cada lado se traza desde la unión del tercio interno con el tercio medio de la clavícula. Líneas del tórax, líneas anteriores. En el tórax podemos dibujar varias líneas que nos sirvan como parámetros para la exploración o la identificación de algún punto. Tenemos las líneas medioclaviculares en cada lado. Se traza desde la mitad de la clavícula hasta la mitad del pliegue inguinal. Las líneas mamarias se trazan a cada lado, desde la unión de los dos tercios internos con el tercio externo de la clavícula. Aquí, por ejemplo, podemos dividir la clavícula en 3 tercios. La unión de los dos tercios internos con el tercio externo va a servir de punto de inicio o referencia para trazar una línea que va a pasar por la mama. En el hombre pasa por el pezón. En las mujeres es muy difícil porque las mamas tienen diferentes formas. Líneas laterales. Tenemos las líneas axilares anteriores y se van a trazar siguiendo el borde inferior del músculo pectoral mayor que tenemos aquí, el músculo pectoral mayor, y este es su borde inferior, ¿sí? Que forma la pared anterior del hueco axilar. Las líneas axilares medias se trazan a cada lado desde el centro del hueco axilar. Esto sería el hueco axilar y nosotros vamos a trazar una línea que pase por el centro, en un punto que esté intermedio entre la pared axilar anterior y la pared axilar posterior. Después tenemos las líneas axilares posteriores y se van a trazar a cada lado siguiendo el borde inferior del músculo dorsal ancho, que es este de aquí, y de la pared posterior de la axila. También tenemos las líneas escapulares. Las líneas escapulares se pueden dibujar que pasen a cada lado por el ángulo inferior o vértice de la escápula. Aquí tenemos una escápula, ¿sí? Y aquí sería el vértice inferior o ángulo inferior. Pues una línea que pase por ahí, ¿sí? Trazada desde la parte superior hasta el borde, hasta el ángulo inferior, esas serán las líneas escapulares. La línea espinal media o posterior, que corresponde con la línea media posterior y se traza sobre las apófisis espinosas vertebrales que quedarían a este nivel, ¿sí? Y las líneas paravertebrales, línea que solo se puede trazar en radiografías y que pasan a cada lado por los vértices de las apófisis transversas vertebrales. En este caso tenemos este dibujo
y podemos intuir que a estos lados, para una referencia nada más académica, pasarían las líneas paravertebrales. Después tenemos las líneas del abdomen. Las líneas del abdomen, vamos a tener unas líneas verticales, unas líneas horizontales, y vamos a tener que la intersección de estas líneas nos van a dar algunos parámetros para el estudio del abdomen. La línea media, que sería aquí, pasa por el plano medio anterior, ¿sí? O sea, lo sagital. Las líneas medioclaviculares, que son la prolongación inferior de las líneas torácicas, ¿sí? Como recordaremos, tenemos las líneas medioclaviculares, en donde pasa exactamente a la mitad de cada una de ellas, y su proyección hacia abajo, ¿sí? Posteriormente tenemos las líneas horizontales, ¿sí? Primero tenemos el plano transpilórico, ¿sí? Que quedaría en este sitio. Aquí estaría el píloro aproximadamente. Se traza sobre la unión del noveno cartílago costal con el reborde costal, quedando aproximadamente a su nivel de las epitrócleas humerales. Aquí tenemos los huesos humerales, ¿sí? Las epitrócleas, y más o menos ahí se toma como referencia. Otra manera es calcular trazando el punto intermedio de la distancia que se halla entre la sínfisis del pubis, que sería aquí, sínfisis del pubis, y el borde superior del manubrio esternal, aquí estaría el esternón, ¿sí? Pasa a nivel de L1. Y la línea o plano subcostal, que se va a trazar sobre el borde inferior subcostal, ¿sí? Que se corresponde al borde inferior de los décimos cartílagos costales. Estas son las líneas que nos interesan a nosotros, ¿sí? El plano transtrabecular se traza entre los tubérculos de las crestas ilíacas y pasa más o menos a nivel de L4, que sería a nivel del ombligo aproximadamente. Y el plano interespinal, que se traza entre ambas crestas ilíacas anterosuperiores, que son puntos de referencia anatómicos para dividir el abdomen en 9 porciones. Y quedaría de esta manera: en la pared anterior del abdomen se utilizan los planos transpilórico y transtrabecular junto con las líneas medioclaviculares, formando así 9 cuadrantes, ¿sí? Que tendríamos aquí en esta disposición. Tendríamos entonces cuadrantes medios: el epigastrio, el mesogastrio o región umbilical y el hipogastrio o región púbica. Cuadrantes laterales: tenemos los hipocondrios derecho e izquierdo, flanco derecho y flanco izquierdo, y las fosas ilíacas derecha y fosa ilíaca izquierda. De esta manera nosotros tenemos distribuido el abdomen en 9 porciones. Gracias.